Desde pequeño, me fascinó la historia de México, en especial aquella historia que se esconde tras los muros de antiguos edificios y monumentos. La prisión del olvido, ubicada en un barrio histórico de la capital, es mucho más que un simple museo, es un santuario donde se preservan los vestigios de una época oscura y tumultuosa. Construida durante el periodo colonial, la prisión fue concebida como un instrumento de represión para aquellos que se atrevieran a desafiar el orden impuesto por los conquistadores y sus descendientes. Sus gruesos muros de cantera y sus claustros sombríos guardan secretos de torturas, ejecuciones y sufrimientos que han dejado una impronta imborrable en la memoria colectiva. Durante años, mi labor como custodio y curador me permitió adentrarme en los rincones más recónditos de este recinto, descubriendo documentos olvidados, testimonios de supervivientes y relatos de aquellos que, aunque ya no están, parecen habitar entre las sombras. Con cada objeto, cada celda y cada corredor, se manifestaba la huella de innumerables almas que, atrapadas en un destino injusto, no pudieron encontrar la paz. Fue en ese contexto de dolor y memoria histórica que comenzó a gestarse una leyenda, un relato oscuro que parecía cobrar vida en los momentos más inesperados. La estructura del museo es un laberinto de pasillos estrechos y celdas diminutas, dispuestas en torno a un patio central que alguna vez fue el epicentro del sufrimiento. Allí, donde el sol apenas osaba penetrar, las paredes cuentan historias de gritos y lamentos, de almas que se perdieron en el tiempo. Entre los vestigios arquitectónicos destacan detalles que revelan la crueldad de la época, cadenas oxidadas, manchas de lo que parecían ser antiguos derrames de sangre y, en algunas ocasiones, inscripciones garabateadas por aquellos que intentaron dejar su última huella de protesta. En mis recorridos nocturnos por la institución, he llegado a sospechar que los ecos de aquellos momentos trágicos aún resuenan en cada rincón. No se trataba únicamente de memorias históricas, sino de presencias que parecían reanimarse en la penumbra. Durante largas horas, mientras revisaba archivos en la sala de conservación, podía sentir una presión en el aire, una especie de energía negativa que se intensificaba en las noches sin luna. No era la imaginación, sino algo más profundo y perturbador. Una de las áreas que siempre me produjo inquietud fue la denominada Cámara de los Lamentos, una celda que, según registros antiguos, albergó a prisioneros condenados injustamente a la muerte. Allí se decía que, en el último aliento de sus vidas, muchos clamaron por justicia y venganza, dejando impresa en la piedra el rastro de su dolor. Yo mismo he sentido la inexplicable sensación de ser observado en esa cámara, como si los ojos de quienes sufrieron se posaran en mi espalda en cada instante. Era una de esas noches en las que la Ciudad de México parecía sumida en un silencio antinatural. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes densas y, en lugar de la habitual cacofonía citadina, reinaba una extraña calma. Había decidido quedarme en el museo después del cierre para llevar a cabo una inspección rutinaria en las áreas menos transitadas y actualizar algunos inventarios de objetos históricos. No sabía entonces que el destino tenía preparado para mí un encuentro que desbordaría la comprensión de cualquier lógica terrenal. Mientras recorría el corredor principal, iluminado únicamente por la luz temblorosa de una lámpara de aceite restaurada, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. El aire se volvía cada vez más pesado, como si miles de voces susurraran en un idioma olvidado. Mis pasos resonaban en la frialdad de los antiguos pisos de piedra, y cada sonido parecía amplificarse en un eco que desafiaba el silencio de la noche. Al llegar a una sala contigua, dedicada a la exposición permanente sobre la vida y el sufrimiento en la colonia, me detuve frente a una vitrina que resguardaba un objeto peculiar. Una medalla con inscripciones en latín y símbolos que parecían provenir de otra época. Se rumoreaba que esa medalla había sido utilizada en rituales oscuros para sellar el destino de los condenados. La exhibición, compuesta de documentos, objetos personales y fotografías desvaídas, tenía un ambiente casi sagrado, pero cargado de una energía que advertía de tragedias pasadas. Mientras observaba detenidamente la medalla, un murmullo imperceptible se deslizó por el aire. Era un susurro que, a primera escucha, parecía el rumor distante de un viento frío, pero que pronto fue acompañado por un frío glacial que recorrió mi espina dorsal. Sentí que no estaba solo. Había una presencia que me observaba desde las sombras de la sala. Cerré los ojos, intentando concentrarme en mi respiración, pero el susurro se intensificó, transformándose en un coro de voces que, al unísono, parecían implorar: recuerda, no olvides nuestro clamor. El sonido era casi hipnótico, y por un momento, la realidad se desdibujó ante mis ojos.
Al abrirlos, la lámpara oscilaba de manera errática y la luz proyectaba sombras alargadas y danzantes en las paredes. Con el corazón desbocado, avancé hacia la vitrina, convencido de que en ese objeto se escondía la clave para entender el embrujo que asolaba la prisión. La medalla parecía brillar con una luz propia, como si en ella residiera el alma de aquellos que habían sido condenados a una existencia de dolor. Decidí llevar la medalla a mi despacho, un pequeño cuarto que había acondicionado en una de las salas olvidadas del museo, para estudiarla con más detenimiento. Allí, rodeado de archivos polvorientos y libros antiguos, me sumergí en la investigación. El documento más relevante que encontré fue una crónica escrita por un antiguo capataz de la prisión, fechado en el siglo XVIII. En él se relataba un episodio en el que un grupo de prisioneros, condenados a trabajos forzados y a la marginación, juró vengarse de aquellos que los habían traicionado. El capataz describía cómo, en una noche de insomne desesperación, los condenados habrían invocado fuerzas de ultratumba, sellando un destino de perpetua retribución para la institución. La medalla, según se interpretaba, era el talismán utilizado en ese ritual macabro. Se decía que en el momento exacto en que la maldición fue pronunciada, una energía oscura se desprendió de la medalla, impregnando cada piedra del recinto y dejando una marca indeleble en el alma del lugar. La idea de que los gritos de agonía y los clamores de venganza pudieran haberse cristalizado en un objeto tangible me resultaba tan fascinante como aterradora. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en mi despacho, el ambiente se volvió casi tangible, y pude sentir que la medalla vibraba al ritmo de un latido antiguo. Fue en ese preciso instante cuando experimenté lo que solo puedo describir como un viaje interior. Mi mente se inundó de imágenes, vi rostros llenos de sufrimiento, oí el eco de cadenas arrastrándose y percibí el aroma penetrante de sangre y tierra húmeda. No sabía si se trataba de una alucinación o de una conexión mística con los recuerdos de la prisión. Pero, en medio de aquella visión, una verdad se impuso de manera ineludible: la medalla era mucho más que un simple objeto histórico, era la llave que abría la puerta a un pasado cargado de dolor y, posiblemente, a la fuente del embrujo que parecía reinar en el museo. Durante semanas, me entregué a la investigación con una pasión casi obsesiva. Leí relatos, analicé documentos y recorrí cada centímetro del museo, en busca de pistas que me permitieran dilucidar el misterio. Poco a poco, empecé a formular una teoría que, aunque perturbadora, parecía encajar con los hechos. La fuente del embrujo no era un simple accidente del destino, sino el resultado de un ritual ancestral llevado a cabo en un momento de extrema desesperación y rabia. Según la crónica del capataz, la maldición fue invocada por un grupo de prisioneros que, en su último aliento, canalizaron su dolor y su furia en un acto de retribución contra un sistema opresor. La medalla, imbuida de la energía de sus plegarias, habría sido utilizada para sellar un pacto con fuerzas oscuras, fuerzas que se niegan a descansar mientras la memoria de aquel sufrimiento permanezca intacta. En otras palabras, la prisión estaba maldita y el embrujo se manifestaba cada vez que el dolor del pasado era recordado o perturbado. Durante mis noches de vigilia, en las que recorría el museo en busca de anomalías, comencé a notar patrones extraños. Las temperaturas caían abruptamente en determinadas áreas y las luces parecían parpadear en sincronía con lo que yo interpretaba como latidos de un corazón olvidado. Además, en diversas ocasiones, encontré marcas en las paredes y en los suelos que recordaban símbolos arcanos, probablemente dejados por aquellos que habían participado en el ritual. Estas inscripciones, apenas visibles a simple vista, se entrelazaban con el ambiente y parecían formar parte de un mensaje críptico que invitaba a la reflexión. Una noche, mientras caminaba por el corredor que conducía a la Cámara de los Lamentos, sentí de nuevo esa presencia indescriptible. El aire se volvió tan denso que me costaba respirar, y en el silencio, el murmullo de voces se intensificó hasta convertirse en un clamor colectivo. Cerré los ojos, intentando concentrarme en la razón, pero mi mente se inundó de recuerdos y sensaciones que parecían surgir de otra época. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir ignorando la posibilidad de que el embrujo estuviera vinculado a la medalla y al ritual ancestral. La maldición, lejos de ser una mera leyenda, era una fuerza real que, alimentada por el dolor y la injusticia, seguía ejerciendo su influencia sobre el recinto. Decidí plasmar mis hallazgos en un diario, registrando cada anomalía, cada sensación inexplicable y cada visión fugaz que se presentaba en mi camino.
El documento se convirtió en mi compañero inseparable, y con el paso de los días, mis escritos adquirieron un tono casi ritual, como si el simple acto de anotar los sucesos contribuyera a liberar o, por el contrario, a profundizar el embrujo. Mi teoría, aunque aterradora, era consistente. La fuente del embrujo residía en la conexión inquebrantable entre el sufrimiento de los prisioneros y el objeto que había sido utilizado para sellar su destino. Mientras la memoria de aquel dolor no fuera honrada y comprendida, el museo seguiría siendo un portal hacia lo desconocido, un lugar en el que las almas perdidas se rehusaban a descansar. La culminación de mi investigación llegó en una noche particularmente oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del museo, y los relámpagos dibujaban sombras fugaces en los antiguos muros. Sentí que la atmósfera estaba cargada de presagios, como si la propia naturaleza quisiera advertirme de lo que estaba por suceder. Había decidido quedarme en el museo hasta altas horas de la madrugada, convencido de que la energía acumulada en el recinto estaba a punto de desencadenarse de manera incontrolable. Mientras recorría de nuevo el pasillo principal, el murmullo de voces se intensificó hasta casi volverse ensordecedor. La luz de la lámpara oscilaba de forma violenta, proyectando figuras que parecían moverse al ritmo de una danza macabra. De repente, me detuve frente a una puerta de hierro forjado que daba acceso a una sala privada, una de las pocas áreas del museo que permanecía cerrada al público. Esa sala había sido utilizada, según los registros históricos, como celda de confinamiento para los prisioneros más peligrosos, aquellos que habían sido acusados de traiciones imperdonables. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta. Al ingresar, fui recibido por una oscuridad casi total, rota únicamente por el resplandor parpadeante de una única vela en un extremo de la sala. La atmósfera era opresiva, y cada rincón parecía vibrar con una energía ancestral. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, y en cada eco percibía el llanto de almas olvidadas. Decidí encender otra vela para poder explorar el lugar con mayor detenimiento. En la penumbra, pude distinguir una inscripción en la pared que se extendía a lo largo de uno de los muros. Eran palabras en latín, gastadas por el tiempo, que parecían invocar a una fuerza que yacía en el abismo. Me acerqué con cautela y, al trazar con el dedo las letras, sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Fue un instante de total vulnerabilidad, en el que me di cuenta de que estaba en presencia de algo mucho más poderoso que yo. En ese preciso momento, la vela comenzó a titilar violentamente y la temperatura descendió de manera abrupta. Una sombra se deslizó a lo largo de la pared, formando contornos que, por un breve instante, parecieron adoptar la figura de un rostro demacrado y lleno de desesperación. No pude evitar sentir un terror primitivo, una sensación de que el pasado se había materializado ante mis ojos para reclamar lo que creía suyo. La visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome con la certeza de que el embrujo estaba relacionado con ese mismo mensaje inscrito en la pared. Podría ser que aquellos prisioneros, en su último aliento, hubiesen dejado una marca imborrable para advertirnos de la maldición que pesaba sobre el lugar. La idea se anidó en mi mente, alimentando mi obsesión por desentrañar la verdad oculta detrás de tantos años de sufrimiento y olvido. A partir de aquella noche, mi relación con el museo se transformó radicalmente. Cada vez que recorría sus pasillos, sentía una conexión íntima con las almas que habían padecido allí. El embrujo, lejos de ser una mera leyenda, se manifestaba en cada detalle, en el eco de los pasos, en la vibración de los muros, en el murmullo incesante que parecía provenir de un pasado lejano. La medalla, el ritual y la inscripción en latín se convirtieron en las piezas clave de un rompecabezas macabro, en el que cada elemento encajaba a la perfección para revelar la cruda verdad de la prisión. Decidí profundizar en la historia de aquellos prisioneros y en el contexto del ritual que, según la crónica, había marcado el destino del lugar. Descubrí que, durante la época colonial, la institución había sido el epicentro de una campaña de represión contra los movimientos insurgentes. Los prisioneros, muchos de ellos combatientes por la libertad, fueron sometidos a torturas inhumanas y a penas que superaban cualquier medida de crueldad concebida por el hombre. En sus últimos momentos, en medio del dolor y la desesperación, habrían invocado fuerzas que trascendían el mundo terrenal, sellando su destino en un pacto oscuro y prohibido. La teoría que empecé a desarrollar se fundamentaba en la idea de que el embrujo no era un fenómeno aislado, sino el resultado de una convergencia de emociones extremas, el rencor, el sufrimiento y la determinación de luchar contra la injusticia. El ritual, realizado en un acto colectivo y desesperado,
había canalizado esas energías negativas hacia la medalla, convirtiéndola en un receptáculo de un poder que desafiaba toda lógica. Mientras la medalla permanecía en exhibición, esa fuerza parecía reactivarse de manera cíclica, especialmente en las noches en que el velo entre el pasado y el presente se volvía más tenue. Cada nuevo hallazgo me acercaba a la conclusión de que el embrujo estaba intrínsecamente ligado a la memoria de la opresión. El museo, con sus crónicas de dolor y sus vestigios de violencia, se había convertido en un espejo en el que se reflejaba la brutalidad de un pasado que se negaba a morir. Mientras más me sumergía en esos relatos, más crecía la convicción de que la única forma de romper el ciclo de sufrimiento era reconocer y honrar la memoria de aquellos que habían sido olvidados. Con el tiempo, empecé a notar patrones que sugerían la existencia de una especie de despertar del embrujo en fechas específicas, coincidiendo con efemérides históricas relacionadas con la lucha por la libertad y la justicia. Una de esas fechas fue el aniversario de una rebelión que tuvo lugar en la propia prisión, un levantamiento desesperado en el que los prisioneros se alzaron contra sus verdugos, aunque con un trágico final. En vísperas de ese aniversario, el ambiente en el museo se volvía casi eléctrico y las manifestaciones paranormales se intensificaban de forma inquietante. Decidí documentar meticulosamente cada anomalía, cada susurro y cada aparición que se producía en esos días. Mi diario se transformó en un compendio de experiencias que, al sumarse, parecían formar una narrativa coherente y escalofriante. Recuerdo especialmente una noche en la que, durante una ronda nocturna por la Cámara de los Lamentos, sentí una presencia tan abrumadora que apenas pude moverme. El aire se llenó de un hedor a humedad y a tierra mojada, y cada paso resonaba con el eco de gritos silenciados. Cerré los ojos y, en ese instante, casi podía percibir la voz de una mujer, un murmullo que decía, «No nos olvides». Ese instante se quedó grabado en mi memoria como el punto de quiebre en mi comprensión del embrujo. Comprendí que el museo no solo era un receptáculo del pasado, sino un ente vivo que, en ciertas ocasiones, parecía clamar por ser reconocido. La medalla y la inscripción en latín eran, en realidad, la manifestación física de ese clamor, un puente entre la realidad tangible y la dimensión de los espíritus. A medida que profundizaba en mis investigaciones, empecé a entablar conversaciones con antiguos empleados del museo, historiadores locales y descendientes de aquellos que habían vivido en la época de la represión. Poco a poco, emergió una versión oculta de la historia, una narrativa en la que se sugería que la maldición de la prisión había trascendido generaciones. Se hablaba de pactos secretos, de rituales prohibidos y de la creencia en que ciertos objetos, como la medalla, contenían la esencia de un poder que, si se desataba, podía alterar el curso del destino. Uno de los relatos más impactantes provenía de la nieta de un antiguo carcelero, quien aseguraba que, en sus sueños, veía a los prisioneros clamando por venganza y justicia. Según su testimonio, la medalla era el epicentro de esa energía, y su presencia en el museo era una especie de maldición perpetua. Con el pasar de los meses, estos testimonios se fueron sumando a mis propios hallazgos, configurando una teoría cada vez más compleja y perturbadora. El embrujo de la prisión del olvido era el resultado de la imposición de una memoria impuesta por la violencia, un lastre que obligaba a revivir una tragedia una y otra vez. El museo, en este sentido, se convertía en un microcosmos de la historia de México, un escenario en el que el pasado y el presente se fundían en una lucha incesante por la justicia. Cada objeto, cada celda y cada inscripción era una pieza de un rompecabezas que no podía ser ignorado. La teoría era la siguiente: mientras la medalla permaneciera expuesta, mientras la memoria de los gritos y las lágrimas no fuera reconocida, la fuerza del embrujo seguiría alimentándose de la desesperación de aquellos que fueron olvidados. La única forma de liberarse de ese ciclo de dolor era enfrentar la verdad y permitir que las voces del pasado encontraran reposo en el silencio del olvido. La noche que marcó el clímax de mi investigación llegó en un invierno particularmente frío. La ciudad se cubrió de una niebla espesa y, desde el exterior, el museo parecía una fortaleza abandonada, un vestigio de una época en la que la vida y la muerte se medían en el rigor de la opresión. Esa noche, decidí quedarme en el museo para llevar a cabo una última ronda de inspección en las áreas donde las manifestaciones paranormales se habían intensificado. A medida que la oscuridad se profundizaba, la atmósfera se volvió casi palpable, cargada de una tensión que rozaba lo sobrenatural. Con la medalla en mi bolsillo y mi cuaderno en mano, recorrí los pasillos con la determinación de confrontar, de una vez por todas, la fuente del embrujo.
Cada paso me acercaba a la cámara de los lamentos, aquella celda que parecía haber sido el epicentro de la maldición. Allí, el frío era tan intenso que parecía calar hasta los huesos, y en el silencio, el murmullo de voces se intensificaba con una fuerza casi ensordecedora. En el umbral de la cámara, me detuve un momento para recomponerme. Sabía que estaba a punto de adentrarme en una dimensión en la que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Con el corazón acelerado, empujé la pesada puerta de hierro y entré. En ese instante, la vela que llevaba consigo titiló violentamente y una sombra se deslizó por la pared, delineando una figura que, por un fugaz instante, parecía adoptar la forma de un rostro lleno de agonía. El silencio se rompió en un torrente de susurros y mi mente se inundó de visiones. Vi a aquellos prisioneros, con los rostros marcados por el dolor y la furia, clamando por justicia en un grito que resonaba a través de los siglos. Sentí como si sus manos frías intentaran tocarme, como si cada uno de ellos quisiera transmitir su sufrimiento y su inquebrantable deseo de redención. En ese instante, comprendí que el embrujo no era una maldición ajena, sino la manifestación viva de un pasado que se negaba a ser enterrado. Con la medalla en la mano, me acerqué a una inscripción en la pared, aquella misma inscripción en latín que había visto en la sala privada. Mientras la luz de mi vela iluminaba las letras desgastadas, pude descifrar fragmentos de un antiguo conjuro, una invocación que parecía pedir que se recordara el dolor y se rindiera homenaje a los prisioneros olvidados. Mis dedos rozaron la superficie fría de la piedra y en ese contacto sentí una descarga de energía, como si la barrera entre los dos mundos se hubiera disuelto por un instante. Las voces se intensificaron y en medio del clamor, una imagen se destacó con una claridad escalofriante, la de una mujer, de rostro sereno pero lleno de tristeza infinita, emergiendo de la penumbra. No era simplemente una aparición, sino la encarnación de la memoria colectiva de aquellos que habían sufrido en la prisión. Su mirada se posó en mí, y en ese breve instante, sentí que comprendía el peso de su mensaje: no permitas que el dolor del pasado se pierda en el olvido. Recuerda, para que podamos encontrar la paz. Esa noche, en medio de la oscuridad y el lamento de los espíritus, comprendí que mi vida había quedado irrevocablemente ligada al destino del museo. La medalla, el ritual y la inscripción no eran meros artefactos de un tiempo perdido, sino las huellas de una maldición que había marcado a generaciones enteras. La teoría del embrujo se confirmaba en cada suspiro, en cada sombra que se movía en el silencio de la noche. Al amanecer, cuando la neblina comenzó a disiparse y la ciudad despertó de su letargo, me encontré solo en la vasta soledad del museo. El eco de los susurros se había desvanecido, pero la carga emocional de la noche permanecía, como una cicatriz indeleble en mi alma. Me senté en una de las antiguas bancas del patio central, rodeado de la quietud de un pasado que no podía ser enterrado. Reflexioné sobre lo ocurrido y, con cada palabra que escribía en mi diario, intentaba plasmar la magnitud de un suceso que desafiaba toda explicación lógica. La experiencia me había transformado. Comprendí que el embrujo que había asolado la prisión del olvido era, en última instancia, la manifestación de una injusticia histórica, el grito silencioso de aquellos que fueron olvidados por un sistema opresivo. Mientras tanto, el museo seguía siendo un testigo mudo de las tragedias del pasado, un lugar en el que cada objeto y cada pared contaban una historia de sufrimiento, de resistencia y, sobre todo, de una memoria que se negaba a morir. Mi teoría era tan simple como perturbadora: la medalla, imbuida del dolor y la rabia de los prisioneros, era la fuente del embrujo. Mientras permaneciera en exhibición, conectada a las inscripciones y a los rituales olvidados, la energía oscura seguiría reanimándose en el ambiente, dando vida a presencias que desafiaban la razón. La única forma de romper ese ciclo sería reconocer y honrar la memoria de aquellos que sufrieron, permitiendo que su clamor se transformara en un susurro de redención en lugar de un grito de venganza. Invito a quienes lean estas líneas a reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la memoria. Quizá, en el reconocimiento de las injusticias del pasado, encontremos la clave para liberar a las almas atrapadas en el limbo del sufrimiento. La historia de la prisión del olvido no es solo un relato de horror, sino una advertencia sobre el peligro de ignorar el pasado y, en consecuencia, condenarnos a revivirlo en formas que desafían toda explicación. A lo largo de los años, el museo ha continuado recibiendo a visitantes que, sin saberlo, se adentran en un territorio en el que la historia y lo paranormal se funden en una experiencia única.
Algunos salen con la piel erizada, otros con la sensación de haber sido tocados por algo inexplicable. Yo, por mi parte, llevo conmigo la carga de haber sido testigo de aquello que muchos prefieren olvidar. Cada noche en que cierro la puerta del museo, siento que el clamor de los prisioneros se hace más fuerte, como un recordatorio de que la justicia y la redención son conceptos que, en ocasiones, deben ser buscados en la oscuridad. La medalla sigue allí, en su vitrina, brillando con una luz tenue que parece desafiar el paso del tiempo. Cada visitante que se detiene a mirarla, cada persona que se detiene a leer las inscripciones desgastadas por los siglos, se convierte, aunque sea por un instante, en partícipe de un ritual ancestral. Y es en ese cruce de miradas y silencios donde el embrujo se renueva, alimentándose de la eterna necesidad humana de recordar, de redimir y de sanar. He llegado a la conclusión de que el verdadero horror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la capacidad del pasado de resurgir de maneras que nos obligan a confrontar nuestras propias sombras. La prisión del olvido es, en ese sentido, un espejo en el que se reflejan las heridas de la historia, y la maldición que la envuelve es el eco de un dolor que nunca fue completamente sanado. Aunque la experiencia que viví en aquella noche de tormenta marcó un antes y un después en mi vida, también me enseñó que, en medio de la oscuridad, siempre hay una chispa de esperanza. La aparición de aquella mujer, con su mirada llena de compasión, me recordó que el recuerdo del dolor no tiene por qué perpetuar la maldición, puede, al contrario, servir como un llamado a la redención. Comprendí que, al honrar la memoria de los que fueron olvidados, se podía transformar la energía del sufrimiento en una fuerza liberadora. En las semanas posteriores, me propuse una misión personal: reconfigurar la narrativa del museo para que, en lugar de ser únicamente un lugar de horror y tragedia, se convirtiera también en un espacio de reflexión, donde la memoria y la esperanza pudieran coexistir. Organizar charlas, exposiciones y actividades que invitaran a la comunidad a dialogar sobre el pasado y a buscar formas de sanar las heridas colectivas fue mi manera de enfrentar el embrujo. Quizá, al transformar el dolor en una lección de justicia y empatía, las voces de aquellos que clamaban en la oscuridad pudieran encontrar, al menos, un respiro en el murmullo del presente. Hoy, al escribir estas líneas, sé que el camino que he recorrido ha estado lleno de incertidumbres, de temores inenarrables y de revelaciones que desafían la comprensión. La prisión del olvido sigue siendo mi hogar, mi santuario y mi condena. Cada noche, mientras recorro sus pasillos y siento el susurro de las almas que aún claman por justicia, me doy cuenta de que la historia nunca muere, solo se transforma y se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. El embrujo que alguna vez parecía un castigo inexorable, se ha convertido en un recordatorio perenne de que el pasado es ineludible. Pero también he aprendido que en cada sombra hay una luz, en cada susurro, un eco de esperanza. Mi relato no es solo una crónica de terror, sino una invitación a reflexionar sobre la importancia de honrar la memoria de quienes fueron olvidados, a reconocer que cada injusticia, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de reverberar a lo largo del tiempo. Mientras continúo mi labor en el museo, con el peso de los siglos sobre mis hombros y la determinación de transformar el dolor en un llamado a la redención, sé que mi experiencia es solo una de las muchas historias que se tejen en este lugar. El Museo de la Prisión del Olvido es, y siempre será, un espacio donde la historia, la tragedia y lo paranormal se entrelazan en un eterno baile de luz y sombra. Invito a cada visitante, a cada curioso que se acerque a este recinto, a que escuche con el corazón abierto, a que se deje envolver por el susurro de los tiempos pasados y a que, de alguna manera, contribuya a romper el ciclo de la maldición. Quizá, al compartir nuestras historias y al recordar los nombres de quienes han sufrido, podamos transformar este lugar en un testimonio vivo de la resiliencia humana y en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Hoy, mientras recorro nuevamente los pasillos del museo, siento que cada objeto, cada pared y cada sombra tienen una historia que contar. La medalla, ese relicario de un pasado cargado de dolor y desesperación, sigue siendo el epicentro de un embrujo que desafía la razón, pero también es la llave para entender que el verdadero horror no es solo lo paranormal, sino la capacidad del pasado para influir en nuestro presente si lo dejamos sin reconocer. Este relato, que ahora comparto contigo, es un intento por capturar la esencia de una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde la imponente arquitectura colonial hasta el eco de los gritos olvidados, cada detalle es un recordatorio de que la memoria, cuando se oculta o se distorsiona, puede dar lugar a manifestaciones que desafían toda lógica. La prisión del olvido no es únicamente un museo,
es un monumento a las injusticias, una crónica de sufrimiento y, a la vez, un llamado a la redención. Mi esperanza es que, al adentrarte en este relato, sientas la intensidad de cada emoción, la crudeza de cada experiencia y la urgencia de no olvidar. Porque, al fin y al cabo, la verdadera redención reside en la capacidad de reconocer nuestras heridas y de transformar el dolor en una fuerza que nos impulse a construir un futuro en el que la justicia y la compasión prevalezcan sobre la indiferencia. La noche en que el embrujo se manifestó de manera tan palpable se ha convertido en una de mis memorias más vivas, una cicatriz en mi alma que me recuerda que, a veces, la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada que basta con un susurro para cruzarla. Mientras la medalla continúa brillando en su vitrina y las sombras de la prisión del olvido se alargan con cada ocaso, yo permanezco custodiando no solo un patrimonio histórico, sino la esencia de un dolor ancestral que se niega a ser olvidado. Hoy, al cerrar las puertas del museo y dejar atrás la penumbra de aquellos corredores, sé que mi labor no es solamente preservar el pasado, sino también honrarlo. Cada paso que doy en ese recinto es un homenaje a quienes sufrieron, a quienes clamaron por justicia y a quienes, a través de sus susurros, me enseñaron que la memoria es la llave para liberarnos del embrujo. Que este relato sirva como testimonio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza, y que, al enfrentar nuestros miedos y recordar la verdad, podemos transformar el horror en un camino hacia la redención. Es mi humilde intento de plasmar la intensidad de una experiencia paranormal vivida en uno de los lugares históricos más enigmáticos de la Ciudad de México. La historia, contada en primera persona y con el rigor de la memoria, invita al lector a sumergirse en un mundo donde la historia, el sufrimiento y lo sobrenatural convergen en un eterno diálogo entre la luz y la sombra. Al compartir mi vivencia, deseo que cada lector encuentre en estas palabras no solo un relato de terror, sino también una reflexión sobre la importancia de enfrentar el pasado para poder sanar el presente. El Museo de la Prisión del Olvido es, para mí, un recordatorio constante de que la historia nunca muere, solo espera, en silencio, a ser recordada. Y en ese acto de recordar, quizás, encontremos la manera de liberar a aquellos que aún claman en las sombras. Esta es mi historia. Una historia de horror, de injusticia y, sobre todo, de la eterna lucha por redimir las almas olvidadas. Y mientras las voces del pasado sigan resonando en los corredores de la prisión del olvido, yo continuaré siendo su testigo, comprometido a preservar la memoria y a luchar contra el olvido que, de otra forma, condenaría a perpetuar el dolor. Así concluye este relato, un viaje a través del tiempo y la oscuridad, en el que la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece ante la fuerza inquebrantable de la memoria. Que los susurros en la penumbra te acompañen, y que nunca olvides que, en cada rincón del pasado, reside la semilla de una verdad que, aunque dolorosa, es necesaria para construir un futuro en el que la justicia y la paz puedan reinar. Primeras impresiones en la penumbra. Era una noche sin luna, y yo, en mi calidad de curador adjunto del museo, había decidido realizar una revisión nocturna de las nuevas adquisiciones y de las exposiciones permanentes. Caminaba por los pasillos largos y fríos, iluminados solamente por la luz trémula de lámparas antiguas. Aquella luz, tenue y vacilante, parecía luchar contra la oscuridad como si en cada chispa se escondiera la memoria de antiguos secretos. El silencio, interrumpido únicamente por el eco de mis pasos sobre el mármol gastado, me ofrecía una sensación de soledad en la que el tiempo se detenía. En el vestíbulo principal, donde colgaba el gran retrato de una figura militar del siglo XIX, podía casi sentir la vibración del pasado. Era como si el aire mismo se hubiera impregnado de historias no contadas, de lágrimas derramadas y de voces apagadas por la efímera crueldad del destino. El ambiente estaba cargado de una energía que trascendía lo cotidiano. Allí, entre las sombras, se escuchaban susurros apenas perceptibles, casi imperceptibles murmullos que parecían llamar mi nombre. El epicentro de esta perturbadora atmósfera se encontraba en una sala dedicada a una exposición sobre la historia de México, en la que reposaba una pieza enigmática, La doncella de la noche, un retrato pintado en la segunda mitad del siglo XIX, cuya fama había crecido en paralelo a las leyendas urbanas que envolvían su origen. Se decía que la joven retratada había sido víctima de una tragedia impía, una injusticia que la condenó a vagar entre las sombras del museo. La obra, de técnica impecable y mirada penetrante, parecía poseer una vida propia, como si los pinceles de aquel artista atormentado hubiesen capturado no solo la imagen, sino el alma de la joven.
Yo había estudiado la historia detrás del cuadro con detenimiento. Los archivos del museo revelaban que la joven era hija de una prominente familia de la época y que había sido testigo de eventos oscuros durante la turbulenta transición política que sacudió al país. Según los relatos históricos, la joven fue arrestada injustamente y se decía que, en el último instante de su existencia, lanzó una maldición, un ruego de venganza que se selló en el lienzo. Esa conexión con un hecho histórico, el derrumbe de una época y la ineludible fatalidad del destino, dotaba al retrato de una energía inquietante, capaz de alterar la percepción de la realidad. Aquella noche, después de cerrar las puertas al público, decidí recorrer los pasillos de la exposición. Con cada paso, el ambiente se tornaba más denso y la temperatura descendía de manera inexplicable. Al acercarme a la sala donde la doncella de la noche se exhibía, sentí como si el suelo vibrara suavemente, como si una presencia invisible estuviera caminando a mi lado. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudorosas trataban de aferrarse a la certeza de que todo era fruto de mi imaginación, un mero efecto de la soledad y la presión de la responsabilidad. Mientras me posicionaba frente al retrato, los susurros se hicieron más intensos. Al principio, pensé que se trataba del eco del sistema de ventilación, pero pronto me di cuenta de que esos murmullos tenían un ritmo propio, casi melódico, que parecía recitar una letanía ancestral. Los susurros se entrelazaban con un sonido casi imperceptible, como si alguien hablara en un idioma olvidado, cargado de ritos y secretos arcanos. La voz, distante y desgarradora, parecía suplicarme que la escuchara, que recordara la tragedia que había marcado su existencia. En ese instante, mis ojos se encontraron con los de la doncella del retrato. Su mirada, intensa y penetrante, parecía atravesar la distancia y excavar en lo más profundo de mi ser. No era la mirada de una pintura común, era como si el alma de la joven estuviera suplicándome ayuda, como si sus ojos imploraran justicia por los horrores que la habían arrebatado de la vida. En ese preciso momento, sentí que el aire se volvió irrespirable y que algo invisible y poderoso comenzaba a manifestarse a mi alrededor. Con el alma en vilo y la mente inundada de una mezcla de terror y fascinación, decidí apartar la vista unos instantes para recomponerme. Pero el silencio se quebró repentinamente con el sonido sordo de pasos que no provenían de mi dirección. Volteé lentamente, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba ante la posibilidad de presenciar lo inexplicable. Entre las sombras de la sala, distinguí una figura pálida y casi etérea. No podía discernir rasgos precisos, pero su silueta emanaba una melancolía que helaba la sangre. El espectro parecía flotar a pocos metros de mí, moviéndose de manera lenta y deliberada. El ambiente se volvió casi tangible y el susurro se transformó en un coro lúgubre que se mezclaba con el eco de mis propios temblores. La figura se acercó, y en cada movimiento se percibía un aura de tristeza infinita. En ese instante, supe que estaba presenciando algo más que una simple alucinación, algo que desafiaba las leyes de la realidad. Cada paso que daba hacia mí parecía arrastrar consigo el peso de siglos de sufrimiento. La presencia, que emanaba una energía casi palpable, se detuvo justo frente a mí. No emitió palabra, pero en su silencio se oía el lamento de una vida truncada y de un destino sellado por la injusticia. Mi mente, abrumada por la emoción, trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, pero no había lugar para la lógica en un escenario donde lo sobrenatural se manifestaba con tal claridad. Fue en ese instante cuando comprendí la magnitud del vínculo entre la presencia y la doncella de la noche. La atmósfera, cargada de dolor y resignación, parecía invocar las sombras del pasado. Recordé las crónicas antiguas del museo, relatos casi olvidados que hablaban de una joven injustamente acusada de traición y condenada a morir en condiciones inhumanas. La tragedia, sellada en la obra maestra del pintor, había dejado una cicatriz imborrable en el tejido mismo de la historia. Cada suspiro, cada murmullo, era un eco del sufrimiento que aquella joven había experimentado. Durante largos minutos, me encontré en un estado de trance, observando a la aparición que parecía encarnar la esencia misma del dolor. Mi mente divagaba en pensamientos sobre cómo los eventos históricos podían dejar huellas tan profundas que incluso el arte se convirtiera en un conducto para el más allá. La historia de la joven, entretejida con la violencia de una época convulsa y el destino inexorable de la traición, se revelaba ante mí en fragmentos de memoria y de voz susurrante. La maldición que, según decían, se había emitido en el último aliento de la doncella, parecía haber trascendido el tiempo y el espacio,
transformándose en una fuerza que aún hoy retumba en las paredes del museo. La sala entera se impregnó de una sensación abrumadora de melancolía, y sentí que la barrera entre lo material y lo espiritual se desvanecía lentamente. El ambiente se volvía cada vez más denso, y el eco de las voces se intensificaba. Aquella experiencia me obligó a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Podría ser que las tragedias históricas y las injusticias cometidas en el pasado estuvieran destinadas a perpetuarse a través de la energía de quienes sufrieron? ¿Era posible que el arte, en su máxima expresión, se transformara en un receptáculo de recuerdos y de clamores por justicia? Mientras observaba, la figura comenzó a moverse nuevamente, esta vez con una determinación que sugería un propósito más allá del mero espectro de una víctima. La aparición se desplazó lentamente hacia una pequeña vitrina donde reposaba un antiguo relicario de plata. Aquella pieza, adornada con filigranas intrincadas y un grabado que parecía contar una historia encriptada, había sido donada al museo hacía más de un siglo. Durante mi formación, había escuchado rumores de que el relicario pertenecía a la familia de la joven y que en él se guardaban recuerdos y amuletos que, según la leyenda, tenían el poder de proteger contra el mal y de canalizar las energías del más allá. La conexión entre la doncella y el relicario era evidente, ambos portaban la marca indeleble de una tragedia que se había impreso en la memoria colectiva. Mientras mi mirada se posaba sobre aquella pieza, percibí un escalofrío que recorría mi columna vertebral, como si el relicario mismo estuviese vivo, pulsando con una energía ancestral. La aparición se acercó a la vitrina y, en un gesto que trascendía la lógica, extendió una mano espectral hacia el objeto. En ese instante, el ambiente se llenó de un resplandor fantasmal, y por un breve lapso de tiempo, el relicario pareció emitir una luz que desafiaba la oscuridad circundante. Fue como si el arte y lo sobrenatural se fusionaran en una danza macabra, revelando secretos que habían sido enterrados bajo capas de olvido y desesperación. La presencia, con una delicadeza casi trágica, parecía invocar la memoria de la doncella a través de aquel objeto, como si en él estuviese sellada la última esperanza de redención. Cada detalle, desde la complejidad de los grabados hasta la pátina del tiempo, contaba la historia de un amor perdido, de una traición y de un deseo ardiente de venganza contra aquellos que habían condenado su existencia. En un parpadeo, la figura espectral se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía ensordecedor. Me quedé inmóvil, atrapado en una mezcla de incredulidad y terror. La vitrina, testigo silencioso de aquel episodio, mantenía el relicario en su lugar, pero algo había cambiado en el ambiente. El aire seguía impregnado de una energía densa y misteriosa, y en cada rincón parecía resonar el eco de la tragedia. El susurro persistía, suave y persistente, como si la voz de la doncella se hubiera fundido con el viento, dejando un rastro imborrable de melancolía y advertencia. Durante horas, me quedé allí, incapaz de abandonar el lugar, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de aquel encuentro. Mis pensamientos se veían invadidos por visiones de tiempos pasados, imágenes de una joven prisionera de un destino cruel, de una familia destrozada por la injusticia, de un relicario que guardaba secretos tan oscuros como la noche. Cada detalle se entrelazaba con el relato que había escuchado en las viejas crónicas del museo, y a la vez me abría la puerta a un universo en el que lo paranormal se fundía con la historia en una simbiosis inquietante. Mientras los minutos se convertían en horas, decidí tomar nota de cada detalle. La intensidad del encuentro me obligó a plasmar en palabras la experiencia, con la esperanza de que mi testimonio pudiera servir de puente entre el mundo tangible y el reino de las sombras. Esa noche, comprendí que el museo no era solo un depósito de artefactos y pinturas, sino un santuario donde el pasado y el presente convergían en una danza macabra, y donde las heridas del tiempo seguían sangrando en forma de susurros y apariciones. El amanecer encontró mi mente en un estado de confusión y reverencia. Aún con la luz del día filtrándose a través de las ventanas altas del museo, la oscuridad no se disipaba del todo. El eco de aquella experiencia permanecía, retumbando en mi interior como una verdad ineludible. Caminé por los pasillos en un trance, observando cada obra de arte y cada rincón como si buscara señales de la presencia que había presenciado. Mi alma se debatía entre la incredulidad y la aceptación. Había sido testigo de algo inexplicable, algo que trascendía la lógica y que desafiaba la frontera entre la vida y la muerte. Durante las horas posteriores, la experiencia se transformó en un recuerdo vívido, pero también en una obsesión. Empecé a investigar los orígenes del retrato y del relicario con una pasión casi febril.
Descubrí archivos polvorientos, cartas olvidadas y testimonios de antiguos empleados del museo que relataban episodios similares. Encuentros en los que el tiempo parecía distorsionarse y donde las voces del pasado se manifestaban con una fuerza incontenible. Cada documento que encontraba me revelaba fragmentos de la vida de la doncella, de una joven atrapada en una red de traiciones y tragedias que habían marcado la historia de un México convulso. Me sumergí en la investigación, intentando reconstruir la historia completa de aquella alma atormentada. Las crónicas hablaban de una noche fatídica, de un juicio injusto y de una condena que había sido dictada sin piedad. La joven, acusada de delitos que nunca cometió, fue encerrada en un convento que se transformó en su prisión. Durante semanas, sus gritos y súplicas se mezclaron con los rezos de las monjas, creando un coro lúgubre que resonó en los muros del lugar. Su liberación se convirtió en un imposible anhelo, y la maldición que lanzó en su último aliento se esparció como una sombra que se negó a disiparse con el paso del tiempo. Con cada nuevo dato, la imagen del retrato se volvía más inquietante. Empecé a comprender que la tragedia de la doncella no era un mero cuento popular, sino una realidad impregnada de dolor y de una lucha desesperada contra la injusticia. La conexión entre la obra y el relicario se hacía más evidente, ambos eran testigos silenciosos de un destino marcado por el sufrimiento y la desesperación. Me sumergí en relatos de épocas pasadas, en crónicas de revueltas y en diarios personales que describían la crudeza de una época en la que la fe y la desesperanza se entrelazaban en una danza de muerte y redención. Esa noche, mientras me encontraba solo en la sala principal, decidí enfrentar mis miedos y buscar respuestas en el silencio que se había instalado en el museo. Con la determinación de desentrañar el misterio, me senté frente a la doncella de la noche y abrí mi cuaderno de notas. Cada trazo de mi pluma parecía resonar en el aire, como si el acto de escribir fuera un ritual destinado a conectar mi alma con la de la joven del retrato. Las palabras fluían en un torrente incesante, plasmando en papel la angustia, el anhelo y la impotencia de un espíritu que se negaba a abandonar este mundo. Mientras escribía, el silencio se rompió de nuevo con un susurro, esta vez más claro y casi melódico. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera, sintiendo que cada nota llevaba consigo el peso de siglos de dolor. En ese momento, comprendí que la respuesta no se hallaba en la razón, sino en la empatía hacia aquellos que habían sufrido injusticias indescriptibles. Cada palabra que transcribía era un eco del pasado, una súplica por justicia y redención que se había perdido en el laberinto del tiempo. La experiencia me llevó a cuestionar el papel del arte como guardián de las memorias históricas. Comprendí que las obras de arte y los objetos antiguos no son simples piezas estéticas, sino portales a realidades pasadas donde las emociones humanas se entrelazan con la materia. El relicario, por ejemplo, se transformó en un símbolo de la lucha contra la opresión, en una cápsula del tiempo que conservaba no solo joyas o reliquias, sino la esencia de una vida truncada y de una historia plagada de injusticias. Cada detalle del objeto, desde el brillo apagado de la plata hasta los grabados que parecían narrar un poema trágico, me hablaba de una verdad ineludible: la tragedia de la doncella seguía viva en cada rincón del museo. Los días que siguieron a aquel fatídico encuentro estuvieron marcados por una inquietud persistente. Aunque la presencia había desaparecido físicamente, la sensación de que algo inmutable se había instalado en el museo no me abandonaba. Durante mis recorridos diurnos, observaba cada obra con una nueva perspectiva, notando detalles que antes se me habían escapado, y sintiendo que, en cada sombra, se escondía un fragmento del dolor y la angustia de épocas pasadas. Una tarde, mientras revisaba algunos archivos históricos en la biblioteca del museo, encontré un documento olvidado que detallaba el juicio de la doncella. El relato, escrito con una caligrafía temblorosa y llena de desesperación, describía cómo se había pronunciado la sentencia sin mediar pruebas concluyentes, y cómo la joven había implorado a los cielos por una oportunidad de redención. Esa lectura me estremeció, pues cada palabra parecía resonar con la misma fuerza que el eco de los susurros de aquella noche. El documento se convirtió en una pieza clave para entender el peso de la tragedia y me obligó a cuestionar la justicia y la fragilidad de la existencia humana. Aquella misma noche, impulsado por una mezcla de determinación y desesperación, regresé al salón de la exposición. La atmósfera había cambiado, la oscuridad parecía haberse espesado aún más, y el murmullo de los susurros se había transformado en un cántico casi hipnótico. Mientras me acercaba nuevamente al retrato, una nueva sensación me invadió, la certeza de que no estaba solo.
En ese instante, percibí la figura de la doncella nuevamente, pero esta vez se encontraba en un rincón casi imperceptible, como si se hubiera ocultado a propósito para observarme sin ser vista. Me armé de valor y, en un acto que desafiaba mi instinto natural de huir, extendí la mano hacia la figura. No hubo respuesta inmediata, pero el ambiente se cargó de una electricidad casi palpable. La luz de la vitrina donde reposaba el relicario comenzó a parpadear y el murmullo se intensificó, como si la misma esencia del objeto estuviese respondiendo a mi gesto. Sentí que estaba a punto de presenciar algo trascendental, un puente entre la vida y la muerte, entre la historia y lo sobrenatural. En el clímax de aquella experiencia, mientras la penumbra se hacía casi total y cada sonido se transformaba en un eco distante, mi mente comenzó a fluir entre la realidad y el ensueño. Los muros del museo parecían desvanecerse y en su lugar se abría un portal hacia un mundo donde el tiempo se detenía. Era como si el alma de la doncella me estuviese invitando a cruzar un umbral, a ver el mundo desde la perspectiva de aquellos que habían sido olvidados por la historia. A través de una visión que parecía arrancada de los confines de la imaginación, pude observar escenas del pasado, imágenes de una joven envuelta en un manto de desesperación, de una noche en la que el destino se torció y de una familia destrozada por la injusticia. Cada imagen era tan vívida que pude sentir el frío de la noche, el tacto áspero de la desesperanza y el ineludible peso de una maldición que se había sellado con la sangre. En ese estado casi meditativo, comprendí que el museo era un punto de convergencia, un santuario en el que lo paranormal se fundía con la cruda realidad de la historia. La experiencia me marcó profundamente, obligándome a repensar la relación entre el arte, la memoria y lo inexplicable. Cada rincón del museo parecía susurrar secretos antiguos y cada objeto parecía cargar con el peso de incontables almas. La doncella, con su mirada triste y penetrante, se transformó en un símbolo de la lucha contra la opresión, en un recordatorio de que las injusticias del pasado pueden resurgir con una fuerza que desafía la comprensión humana. Tras aquella noche, mi existencia se vio inmersa en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Me convertí en un devoto investigador de los orígenes del museo y de los secretos que sus paredes albergaban. Durante meses, recorrí archivos, hablé con historiadores y me sumergí en relatos casi olvidados. Cada documento y cada testimonio aportaban una pieza más al rompecabezas que intentaba armar, revelando una red de eventos y coincidencias que desafiaban toda lógica. La historia de la doncella se entrelazaba con episodios de traición, con revueltas populares y con momentos de desesperada esperanza en tiempos de oscuridad. Poco a poco, comprendí que mi experiencia personal no era un hecho aislado, sino el eco de muchas otras vivencias que se habían dado en ese santuario del arte y la historia. Mi relato se convirtió en un testimonio de que las tragedias del pasado siguen resonando, que las injusticias y los dolores olvidados pueden regresar en forma de presencias inquietantes, y que el arte es un espejo en el que se reflejan tanto la belleza como el horror de la existencia humana. Hoy, al recordar aquella noche, mi corazón se llena de una mezcla de temor y compasión. Sigo trabajando en el museo, cuidando cada obra y cada objeto con la esperanza de que, en algún lugar, pueda encontrar respuestas a los enigmas del pasado. Sin embargo, a veces, en el silencio de la noche, cuando la ciudad se sumerge en un letargo inquietante, vuelvo a sentir el peso de aquellos susurros. La imagen de la doncella permanece en mi mente, una presencia eterna que me recuerda que, a pesar de la modernidad y el avance del tiempo, las heridas del pasado nunca sanan por completo. Cada vez que camino por los corredores del museo, siento que el pasado me acompaña, que la sombra de aquella tragedia se cierne sobre cada obra, sobre cada rincón, y me confronta con la cruda verdad de que la historia, con todo su dolor y su belleza, es ineludible. La luz que se filtra a través de las ventanas altas es solo un tenue recordatorio de lo efímero de la vida, mientras que las sombras guardan los secretos de quienes han sido olvidados. A veces, en noches sin luna, me encuentro frente a la vitrina del relicario, mirando la superficie pulida de la plata, intentando descifrar los grabados que narran una epopeya de sufrimiento y redención. En esos momentos, siento que la presencia de la doncella se manifiesta de nuevo, no de forma aterradora, sino como un recordatorio melancólico de que el pasado vive en cada uno de nosotros. La conexión que se ha forjado entre lo tangible y lo intangible, entre la realidad y el misterio, es una lección que me acompaña cada día en mi labor como custodio de la memoria. No puedo afirmar que mi experiencia haya resuelto algún misterio, al contrario, solo abrió la puerta a un universo lleno de preguntas sin respuesta.
La tragedia de la doncella y el enigma del relicario son parte de un entramado de sucesos que se remontan a épocas donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza implacable. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi relato es solo un fragmento de una historia mucho mayor. Una historia en la que el arte y lo paranormal se unen para recordarnos que la verdad puede ser tan aterradora como hermosa. Cada vez que entro al museo, no puedo evitar sentir que hay ojos ocultos que me observan, que el eco de los susurros sigue presente, marcando el paso del tiempo con la cadencia de un reloj sin fin. El retrato de la doncella, colgado en un rincón silencioso, parece haber adquirido una nueva dimensión, un aura que desafía la explicación racional. Mi existencia se ha convertido en un constante vaivén entre el miedo y la fascinación, entre el deseo de comprender y el terror de lo inexplicable. Hoy, mientras concluyo este relato, sé que el museo sigue siendo un refugio de memorias y de secretos, un lugar donde el pasado y el presente se abrazan en un silencio solemne. La experiencia que viví aquella noche me ha enseñado que el horror no siempre es un enemigo a derrotar, sino una parte intrínseca de la historia que nos moldea. En cada obra, en cada objeto, late el alma de aquellos que han sido olvidados, y es nuestro deber, como custodios de la memoria, honrar su existencia recordando sus historias. A medida que avanzo en mi vida, el recuerdo de aquella noche se ha convertido en una especie de faro que me guía en momentos de oscuridad. No puedo evitar sentir una profunda compasión por aquellos que han sufrido injusticias, por aquellas almas atrapadas en la vorágine del destino, y por la joven cuya tragedia quedó inmortalizada en un lienzo y en un relicario. Mi relato, plagado de terror y melancolía, es un tributo a todas aquellas vidas que, a pesar de haber sido eclipsadas por el tiempo, continúan susurrando en las sombras. Hoy, el museo no es solo un lugar de exhibición, sino un santuario vivo de la memoria, donde el arte se convierte en un puente hacia el más allá. Cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar esos susurros que, como un eco persistente, me recuerdan que la historia es mucho más que fechas y eventos, es un tejido de emociones, de tragedias y de amores prohibidos, de venganza y de redención. La experiencia paranormal que viví en esa noche sin luna se ha convertido en mi verdad, en una verdad que me acompaña y me impulsa a seguir buscando respuestas en el inabarcable misterio del tiempo. Con el paso de los años, he aprendido a convivir con la incertidumbre, a aceptar que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión y que, en ocasiones, la oscuridad nos revela más sobre nuestra propia humanidad de lo que la luz podría jamás hacerlo. Mi relato, extenso y desgarrador, es un testimonio del poder de la historia, del arte y de lo inexplicable, un recordatorio de que, en cada susurro y en cada sombra, se esconde la posibilidad de encontrar la verdad, aunque ésta sea demasiado dolorosa como para soportarla plenamente. Con estas palabras, dejo plasmado no solo un encuentro paranormal, sino también una reflexión sobre la fragilidad de la existencia y la fuerza inmortal de la memoria. En el museo, entre las obras maestras y los artefactos olvidados, se esconde un universo de emociones que se niega a morir, un universo en el que cada susurro es una llamada a no olvidar, a honrar a aquellos que han sido víctimas del inexorable paso del tiempo y de la injusticia. A lo largo de este relato, he intentado transmitir la crudeza y la intensidad de una experiencia que desborda los límites de lo cotidiano. La soledad, el frío, el murmullo incesante y la presencia de una tragedia tan antigua y tan viva, se conjugaron en una noche en la que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujó para siempre. Esa noche, en la que el pasado emergió de entre las sombras para reclamar su lugar en el presente, me mostró que la historia nunca muere, solo se transforma, se esconde y, en ocasiones, decide manifestarse para recordarnos su existencia. A partir de ese día, cada vez que piso los pasillos del museo, siento la mirada de la doncella sobre mí y en cada rincón, los susurros de las almas olvidadas me hablan de la importancia de recordar. Mi historia es, en última instancia, la historia de todos aquellos que han sufrido, de todos aquellos que han sido silenciados por la injusticia y del eterno conflicto entre la luz y la sombra. Es la historia de una noche en la que, en la Ciudad de México, el arte se convirtió en un testigo mudo de un destino ineludible y de un encuentro que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que mi experiencia es solo una de las muchas que se han vivido en este santuario del pasado. El museo, con su atmósfera cargada de historia y misterio, sigue siendo un lugar en el que las almas se entrelazan con el arte y donde cada objeto cuenta una historia de amor, de pérdida y de redención.
La doncella, con su mirada suplicante, permanece como un símbolo eterno de la lucha contra la opresión y del deseo desesperado de justicia que, a pesar de todo, nunca se extingue. En este relato, he tratado de plasmar la esencia de aquella noche, de describir con la mayor fidelidad posible cada sensación, cada detalle y cada emoción que viví. He buscado que el lector sienta, aunque sea por un instante, el estremecimiento que recorrió mi cuerpo al percibir la presencia del más allá, y la impotencia ante una tragedia que parecía haber sido sellada en el lienzo y en el relicario. Cada palabra, cada párrafo, es una invitación a adentrarse en un mundo donde la historia y lo paranormal se funden, donde el arte se convierte en un espejo que refleja las heridas del pasado y en una ventana abierta al misterio. Mi experiencia en el museo fue un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia y de la modernidad, hay realidades que desafían toda explicación, que nos obligan a mirar más allá de lo visible y a escuchar los susurros que emergen de las sombras. Finalmente, quiero dejar constancia de que mi relato no es solo una crónica de terror, sino una confesión, un grito silente en la oscuridad, una súplica por la justicia y el reconocimiento de aquellas vidas que han quedado relegadas al olvido. La tragedia de la doncella y la maldición que se impuso sobre su alma son un espejo de la lucha constante entre la opresión y la esperanza, entre el olvido y la memoria. Cada susurro en el museo, cada sombra que se desliza por los muros, es una señal de que la historia, con todos sus matices de dolor y redención, sigue viva y, en ocasiones, decide manifestarse para recordarnos quiénes somos realmente. Este relato, que ahora comparto con ustedes, es un testimonio de lo inexplicable, de lo real y de lo eterno. Es la historia de una noche en la Ciudad de México, de un encuentro paranormal que desafió mi entendimiento y transformó mi visión de la vida y la muerte. Y es, sobre todo, una invitación a no olvidar, a prestar atención a los susurros en las sombras y a reconocer que, en cada rincón del pasado, hay un fragmento de la verdad que, a pesar de su dolor, nos llama a seguir adelante, a buscar justicia y a mantener viva la memoria de aquellos que se han perdido en el olvido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.